Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan José Hidalgo. Ya saben, criminólogo, investigador para la paz. Y tratando de buscar soluciones que nos ayuden a disminuir el principal problema que tenemos en nuestras Américas y el Caribe, que es la delincuencia, la violencia, el narcoterrorismo. Y hoy he encontrado un, un, un discurso de apertura sobre seguridad ciudadana de la señora Natalia Alvarado sobre la clínica de seguridad realizada en Medellín. Y aquí hay datos importantes, ¿no? Y me voy a referir a esto porque usualmente me he dedicado a decir cuál es el problema. Pero creo que es hora de comenzar a decir qué son las soluciones o cuáles podrían ser las soluciones. Este trabajo, por ejemplo, se ha hecho en gobiernos locales, en América Latina y el Caribe. Vemos ciudades importantes: Medellín, Colombia; Bogotá, Colombia; Quito, Ecuador; San Salvador, El Salvador. Y, y, y también me doy cuenta que el BID siempre está escribiendo sobre los problemas de la delincuencia en las Américas. Tiene un informe sobre el impacto económico de las delincuencias en las Américas y también tiene algunos otros informes relacionados a esto. Entonces yo creo que tenemos herramientas importantes en, 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 en línea y que son gratuitas y que nos permiten, por ejemplo, entender el problema y también proponer soluciones una vez que se entiende el problema, ¿no? Entonces aquí hay 5 elementos, ¿no?, que a mí me parecen, con los que estoy de acuerdo, que podríamos implementar en nuestros países. El primer elemento dice que un alcalde no puede exonerarse y solamente delegar la responsabilidad de delincuencia a otros, ¿no? Dice que las autoridades locales son esenciales y también creo, porque las autoridades locales son líderes que dan ejemplo, pero también son líderes que están más cerca del ciudadano, ¿no? Entonces, si por ejemplo en una ciudad hay más robo de autos o hay problemas de libadores o hay problemas de riña, el alcalde puede, digamos, dar discursos. En algunos países hay policías metropolitanas, es decir, interviene a través de los departamentos de desarrollo comunitario, puede construir capacidades, ¿no?, para ciertos gobiernos locales, es decir, contribuir con la policía, mejorar las cárceles, etcétera, etcétera, accesos, ¿no? Las cámaras, aquí en Guayaquil, Ecuador, se ponen cámaras que se conectan al sistema central 911, que nos permite, digamos, verificar los delitos. Puede hacer también estudios sobre cuáles son las prevalencias de delitos, barrios más peligrosos, cómo se debe intervenir ahí desde el punto de vista de la paz. El segundo elemento es que hay una política pública nacional para la reducción del crimen y la violencia. Y me parece fantástico. Y creo que es algo que los candidatos a una presidencia de la República y también de una asamblea deberían de tener un acuerdo común para reducir el crimen y la violencia. Por el lado de la presidencia, porque él es el encargado de todas las fuerzas de seguridad y también de la prevención del delito o de la prevención de enfermedades de salud como el consumo de drogas, por ejemplo, que genera violencia, ¿no? Y esto lo puede ir manejando a través de los gobernadores de cada región o provincia. Lo puede manejar, por ejemplo, en España con las regiones autónomas, todos en una misma línea y en una política sobre todo que perdure con el tiempo, ¿no? Entre esto podría haber una agenda social, urbanística, cultural, es decir, generar una inclusión social y una convivencia pacífica. Ejemplo, Medellín, Colombia, nuevamente. Bogotá también en el año 90 con Antana Mocus. El tercer ingrediente que me pareció interesante son: la policía tiene que prevenir el crimen, no solamente reaccionar ante el crimen. El policía es el que mejor conoce sus comunas, sus barrios, sus ciudades, su gente, cómo es la idiosincrasia, por ejemplo, en países anterandinos o en países donde hay selva, donde hay ciudades, donde hay montañas.
El policía es el que conoce cómo incluso son las costumbres y las diferentes formas de hacer delito. Por ejemplo, en una ciudad donde hay manglares puede haber piratas, si está cerca de un puerto, ¿no? Entonces la policía puede prevenir. Y yo creo que en los países deberían de haber policías nacionales y policías locales. Las locales que estén a cargo de los municipios, en concordancia con el primer punto, y las nacionales que investiguen delitos de gran trascendencia. Pero no solamente crearlos, sino que estén en contacto con las personas que viven en cada uno de los lugares donde están ellos. Miren que aquí se comenta mi ciudad, ¿no? Dice, en una reciente visita a Guayaquil nos comentaba que analizando los datos de criminales, la policía se dieron cuenta que la alza de actos delictivos en algunos barrios era causada por personas provenientes de áreas marginales en donde los servicios básicos eran casi inexistentes. Bueno, eso yo lo escribo en mi libro de Criminología para la Paz. Eso se llama, en las Ciencias para la Paz, violencia estructural, ¿no? Johan Galtung ya habló de esto, y obviamente no puede ser una excusa, ¿no?, para no controlar el delito, pero sí, evidentemente, si no hay un desarrollo ciudadano, la probabilidad de que se cometan delitos como una especie de rebelión son altos, ¿no? Otro es anticiparse al crimen, ¿no? Esto podríamos hacerlo a través de observatorios de paz y seguridad ciudadana, a través de las universidades que hagan una estadística sobre la prevalencia de delitos, no solo de homicidios, porque los delitos no solamente se cometen en homicidios, sino otros delitos que pueden también desbordar en homicidios o asesinatos, pero la data para cualquier cosa que se quiera hacer es sumamente importante. Yo creo que con la inteligencia artificial crear, digamos, observatorios de seguridad ciudadana podría ser mucho más fácil, ¿no? E incluso hay inteligencia artificial que nos podría ayudar a manejar esa data en base, por ejemplo, a los delitos que se reportan en los sistemas de llamado auxilio o los que se ingresan en los sistemas de las fiscalías en el Ecuador y en la América Latina, ¿no? ¿Verdad? También la data que se maneja desde la cárcel, comunicaciones, etcétera. Muy importante. Y el último elemento, por ejemplo, aquí nos habla de Ciudad Juárez, que claro, fue una de las ciudades más violentas del mundo. El sector privado fue una fuente de financiamiento, ¿no? Y contribuye a hacer una big data sobre el análisis del criminal. Las compañías de telecomunicaciones, sector financiero y comercial colectan una gran cantidad. Pues esa data se la puede pasar a expertos, ¿no?, en seguridad, en criminología, en leyes, abogados penalistas, jueces, fiscales, y trabajar en lo que más preocupa, en lo que es más urgente, y prevenir en lo que menos urgente. Yo creo que la participación de la empresa privada es importantísima, primero por los recursos, segundo por la información que manejan, tercero porque es una responsabilidad social de devolver a la gente lo que la gente les da al preferirlos, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, las compañías de telefonía celular serían muy buenas para esto. Las compañías de internet entregar una información. Además que también podrían financiar programas sociales para que el fenómeno de la delincuencia vaya bajando, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, las compañías de telefonía celular podrían darnos tecnología para que en las cárceles no haya llamadas telefónicas vía celular y donde se planean muchos delitos. Entonces, a estas recomendaciones, ¿no?, del BIP, yo le pondría la necesidad de que el ciudadano se empodere de su propia paz y haya especies de mesas de diálogo donde, por ejemplo, el alcalde, a través de un delegado directamente, trabaje con la ciudadanía para empoderarlo en su propia paz y además para fortalecer la necesidad de tener cívica ciudadana en relación a la responsabilidad de ser un ciudadano de un Estado y a las obligaciones
que esto amerita, y también para que se le reconozcan sus derechos. No podemos dar la seguridad ciudadana solamente al Estado. Es importante que todos nosotros nos involucremos en nuestra propia paz. Bueno, no se olviden de suscribirse. Los invito a mi blog de criminología y derecho penal, donde abordo también el tema de la criminología para la paz, y me parece muy interesante este tema. Creemos que podemos dar soluciones y es muy necesaria. Pronto voy a volver a lanzar mi libro Criminología para la Paz. Le estoy haciendo una segunda edición y estará a disposición de ustedes para que para los que quieran saber más de esto. Pero en el blog, les digo, o les repito, criminología.news, pueden encontrar toda esta información y más, tanto los podcasts como las cosas que se escriben, ¿no? Que tengan una excelente semana y un abrazo para todos.